Estamos en contacto con el profesor de filosofía. Le voy a asignar el título, con todo respeto, profesor, de filósofo uruguayo, Mauricio Langón. Hola. Le doy la bienvenida. Buenos días, estamos al aire, Mauricio. Gracias, buenos días, mucho gusto. Mauricio, nosotros aquí... llamada. Sí, Mauricio, nosotros estamos aquí conversando y para eso le solicitamos un poco su ayuda, para ver un poco sobre este tema de las crisis, porque parece que vivimos en una época de crisis. El otro día, con cierta ironía trato de decirlo, nos enterábamos de las crisis. Sí. Un tiempo donde se habla de crisis económicas, crisis de valores, crisis de fe, crisis de convicciones ideológicas, crisis de participación a nivel político, por ejemplo, a los uruguayos que parece que nos es tan caro esto. La pregunta es, ¿a qué se deben estas crisis? Sí, y crisis de crisis, ¿no? Es decir, yo creo que una buena parte de esto es el tema de los medios masivos, ¿verdad? Porque se inventa un nombre crisis que en cierta medida nadie sabe muy bien qué es, pero es algo malo, es terror, fomenta lo peor, ¿verdad? Es decir, sabemos que hay algo que no funciona cuando se habla de crisis, y entonces uno suele preguntarse ¿hasta cuándo habrá crisis? Podría formularse en otras dos variantes. ¿Desde cuándo hay crisis? ¿Y cuál será el fin de las crisis? Si implicará también el fin de todas las tensiones o problemas que a veces suenan más o menos como sinónimos menos críticos que las crisis, ¿no? Digo, ¿desde cuándo las crisis? Porque para algunos siempre hubo crisis, porque siempre hubo cosas nuevas, y las cosas nuevas sacuden a las cosas viejas. Me acuerdo que mi abuelita me contaba que cuando ella era una niña, un viejito le decía siempre, la juventud está toda corrompida. Es decir, hace mucho tiempo que se habla de crisis, y las crisis se atribuyen generalmente a otros. Ahora, a mí me gustaría decir otra cosa, que cuando no haya más crisis, entonces sería el fin del mundo y sería la muerte, porque todas las cosas serían igualitas y sin cambio eternamente. Bueno, claro, en filosofía trabajamos con conceptos, que es lo que se esconde atrás de las palabras. Entonces, la pregunta primera sería ¿qué quiere decir la palabra crisis y cómo la usamos? Porque la usamos no como una mala palabra, pero sí como una palabra mala, una palabra que apunta a alguna catástrofe, alguna desgracia, algún desastre. Me tiro de los pelos porque tengo una crisis de nervios, me ahogo porque tengo una crisis de asma. La crisis de valores, digo, la crisis de los valores de la bolsa, la crisis de la bolsa de valores, hizo que la gente saltara por las ventanas y se suicidara. Y le damos sentidos muy distintos a las crisis y hasta opuestos. Y últimamente se habla sobre todo de crisis de valores, ¿no? Ahora, si uno va simplemente al diccionario, el diccionario nos dice que la crisis es un cambio brusco para peor o para mejor. Es decir, es un cambio rápido, es para peor o para mejor, no sabemos para qué. Es un cambio en las enfermedades, por ejemplo, en los procesos históricos. Es un momento de duda en el que no se sabe si seguir haciendo algo o si dejar de hacerlo o qué hacer. Es un momento decisivo en una situación grave. Digo, bueno, ahora es necesaria una decisión y entonces digo que estoy en crisis, y es otras cosas más que eso. Pero, claro está,
que en la vida siempre tiene que haber cambios, siempre hay momentos de duda y siempre hay momentos en que hay que tomar decisiones. Es decir, siempre hay momentos de crisis y si no los hubiera, sería una mera repetición sin cambios. El término crisis viene del griego y en griego quiere decir separación, distinción, saber distinguir las cosas. No es lo mismo esto que lo otro. Y por lo tanto, elección, elijo esto y no lo otro. Por lo tanto, toma de decisión, resolución, juicio, porque supone que veo los pros y los contras de las cosas, pero también juicio en el sentido jurídico, sentencia, castigo, es decir, tiene un montón de sentidos. Quedémonos con que es un momento de cambio, un momento de duda que genera inseguridades en lo que hay que decidir y eso puede ser para bien o para mal, ¿verdad? Pero generalmente entendemos que las crisis fueran algo mala. Yo en cambio diría que las crisis son momentos filosóficos porque son momentos para pensar, son momentos para hablar, son momentos para discutir antes de tomar decisiones. En un sentido económico, claro, alguien que tiene valores, que tiene acciones en la bolsa de valores, cuando se desvalorizan esos valores, cuando los valores cambian, se arruina y tiende a suicidarse o a cometer delitos porque ha perdido lo que para él es el valor máximo, que es el dinero, y es lo único que le daba sentido a su vida. Pero si el cambio favorece sus valores, seguirá jugando a la bolsa porque su vida tiene sentido y seguirá arruinando a los demás porque les gana y los arruina. No sé si estoy siendo claro. Sumamente claro, profesor. Cuando empleamos el término valor a lo económico, terminamos en que hay unos que son ganadores y otros que son perdedores. Unos que están muy contentos porque los demás se mueren de hambre y otros que están muy enojados porque ellos se mueren de hambre y a otros les sobra el dinero, por ejemplo. Entonces, esa crisis, los valores económicos entran de veras en crisis cuando entra en crisis el sistema económico, cuando podemos poner en duda que se trate de un sistema moral, de un sistema justo o incluso de un sistema humano, cuando se hace patente que el sistema económico no es para el bien de todos, sino que está basado en el enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de otros. Y entonces nos parece que habría que cambiar el sistema, pero no sabemos cómo, pero es muy difícil, pero hay gente interesada en mantener el sistema porque es un ganador, y entonces ahí estamos ante una crisis, en la cual en un sistema democrático deberíamos discutirla entre todos. Pero claro está, el sistema hace que los que decidan tiendan a ser los ricos. Entonces se nos vuelve a plantear una nueva crisis, siempre bajo la forma de qué debemos hacer frente a esta crisis. Saliendo de lo económico, todas las crisis son crisis de valores, o como usted decía, son crisis de fe, en el sentido amplio de cualquier fe, de cada fe. La fe es creer en algo, tener un valor es creer que algo es valioso, que no todo da igual, que una cosa es mejor que otra, ¿no? En ese sentido, todos tenemos fe, ¿eh? Cuando me caso, hago fe en que es mejor casarme que no casarme. Cuando me junto con una persona, creo que es mejor juntarme con esa y no con otra. Cuando elijo una profesión, creo que esa profesión es buena, ¿verdad? Yo salgo a trotar y a entrenarme con un grupo de corredores
y el otro día trotaba junto con un chico de 13 años y con un policía retirado de más de 50, ¿verdad? Y ese policía le explicaba los valores que serían de seguir la carrera policial, porque es una carrera al servicio de los demás, porque muchas veces va a estar en duda, va a tener que elegir, va a tener que tomar decisiones que van a ser difíciles, ¿verdad? Y le dice, pero si vos lo que vas a hacer es corromperte, dejar de defender a los demás y usar tu profesión para tu propio beneficio, entonces mejor seguir otra cosa y no te metas de policía, ¿verdad? Ese mismo discurso se lo podría decir yo a alguien que se quiera meter de profesor, o a alguien que se quiera meter de periodista. Estoy seguro que se lo podría decir usted. Si usted no considera valioso lo que hace y no considera que es al servicio de los demás, sino solo para sacarle jugo a usted, más vale que se dedique a otra cosa. No sé si es claro. Ahí, profesor, una pequeña pregunta, ¿no? Sí. Se atraviesa entonces con el plano de la ética. O sea, el para qué, por qué estoy en esto y para qué. Exacto. Se mete en el plano de la ética porque parte de la condición humana y parte de lo que nos hace humano es que las cosas para nosotros no valen todas lo mismo, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que elegir, y por supuesto es la base de cualquier fe, pero de cualquier fe en tanto no la tenga como absolutamente segura, porque entonces ya no sería fe sino certeza. Una fe que la pueda poner en diálogo con otras, que la pueda poner en duda, y todo eso lleva a fortalecer la dignidad humana. Es decir, ética sin discusión no puede haber, porque entonces nos quedamos con esos viejos señores que en vez de fe lo que tienen es un dogma inamovible desde el cual, como si fuera la verdad, juzgan y rechazan cualquier novedad, cualquier problema. Para todo tienen la respuesta buena enseguida, no necesitan hablar con otro, no se preocupan de entender por qué pasan esas cosas, no se preocupan de entender al otro, y en el fondo lo que ve siempre como crisis es el hecho de que otros piensen distintos, o simplemente de que otros sean distintos, que tengan otra raza, otros gustos, otra orientación sexual, otros valores, otros intereses, otros deseos. Y entonces, desde ese dogma inamovible, se pronuncian porque no haya crisis, que no hayan cambios, que todo siga igual, y para que no haya cambios, proponen un cambio, que no haya otros que sean distintos, y tratan de liquidar al otro como solución final. No sé si es claro, estoy mostrando una contradicción también en esto. El que no quiere cambios, en realidad quiere un cambio, quiere que no hayan otros. Está dispuesto a quemar las tolderías en que venden los artesanos en la Plaza Libertad. Dice que está dispuesto a quemar a todos los pobres, que por él quemaría a todos los pobres. ¿Se entiende? Sí. Que conozco una persona que dice eso. Yo lo que haría sería muy fácil, que los enseñe un fósforo y los quemo a todos y quemo todos los barrios. Es un discurso muy extendido, incluso desde el plano de la responsabilidad política. Claro. Quizá no con ese grado de agresividad. Claro, y al que le decía eso, le contestó, pero yo lo hago más barato, yo lo resuelvo con una sola bala. Y el otro le dijo, ¿cómo con una sola bala? Claro, te pego un tiro a vos. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Es decir, si uno no va por la vía del diálogo, sino por la vía de la violencia, termina en la guerra de todos contra todos. Y ahí está el mal.
en no querer que haya otros distintos. Ahí está el riesgo de todo, en que nada cambie, en que nunca haya crisis. Pero en realidad lo que tenemos que tener es fe en que habrá sobrevivientes, en que habrá vida, y luchar para que haya esa vida.